Vamos a la palabra, ¿le parece? ¿Está preparado? ¿Sí? Vamos a la palabra. Hechos capítulo 12, versículo 5. Ahí vamos a empezar. Una historia hermosa, una hermosa historia que sucedió. Hechos, acuérdense, se llama Hechos porque son acontecimientos que vivió los discípulos del Señor. Hechos se escribió por los discípulos de Jesucristo. Cuando Él partió, Él les dijo, no les voy a dejar solo, pero tienen que esperar juntos y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento serán de testimonio muchas cosas. Y Hechos muestran el testimonio de todos esos apóstoles que fueron discípulos del Señor. Cosas extraordinarias. Amén. Así que, ¿cuántos quieren ser parte de esos hechos? Ese hecho no terminó. Se sigue escribiendo hasta hoy. Amén. Usted puede ser un hechos también de lo que es el poder del Espíritu Santo en su vida. Aleluya. Vamos a la palabra. Yo busqué la versión NBI. Me pareció una palabra bastante clara. Una versión clara, y dice la Biblia en el versículo número 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cómo oraba? Fervientemente y constantemente. Dos cualidades importantísimas en la iglesia. Yo te pregunto, ¿cómo estamos con la oración? ¿Cómo está tu vida con la oración? Cómo oras habla de tu vida espiritual. Tu disciplina en la oración habla de quién eres. Tu constancia habla de quién sos en Dios. ¿Sí? Porque el carácter de un cristiano se demuestra en la oración. Es la esencia de un cristiano. De hecho, el Señor nos habló que somos, ¿qué? Nosotros, templos del Espíritu Santo. Y cuando en Mateos capítulo 21, versículo 13 le dijo, se fue y se encontró con un templo que estaba lleno de ¿qué? De cambista, de un mercado. En el patio del templo había un mercado que vendían palomas, bueyes. ¿Qué más vendían? Ovejas para el holocausto. Y cuenta la Biblia que el Señor se enojó mucho, sacó un látigo. ¿Sabe lo que es un látigo? Y empezó a romper. ¿El Señor? Yo pensé que era un oso de peluche. No, el Señor tiene sus dos facetas. Amor, pero también tiene. ¿Sí? Tiene cosas que le indignan a su corazón. De hecho, los discípulos en Juan dice, el celo de su casa me consume. Ellos volvieron a repetir como que el celo lo consumió. Por eso es la reacción de Jesús en esa indignación como enojo. ¿Cuál era el punto ahí? ¿Sabe cuál era el punto principal de la venta de los cambistas? No solo que ya se volvió una organización de los sacerdotes, sino que rompieron algo muy importante en la iglesia de Cristo, que es lo que indignó al Señor. Le quitaron el foco principal del templo. ¿Cuál era el foco? Acercarse a Dios. Y ellos lo convirtieron en un mercado. ¿Sí? ¿Sabe cuánto recaudaban los sacerdotes en valores reales de hoy? $5 millones cada evento. De la organización interna que había, vendiendo cosas, cobrando tributos. Era un negocio de beneplácito personal de los sacerdotes. Se empezaron a abusar. Y toda esa organización fraudulenta del enriquecimiento personal que había, a su propio beneplácito, desenfocaron al pueblo judío. Miles de judíos venían a la celebración a ese lugar. ¿Y saben qué? Empezaban a priorizar el comprar porque tenían que redimir su pecado. Entonces estaban enfocados más en comprar los animales que en buscar a Dios. Y muchas veces, por eso Jesucristo se indigna y dice, escrito está, casa de oración. Hoy en día pasa lo mismo. Muchos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Buscan su beneplácito y no lo que es del Señor. Eso indigna el corazón de Jesús. Por eso es que vemos acá que dice la Biblia que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando fervientemente. Ese es un papel principal que tenemos que tener. Cuando una iglesia entiende las cosas de Dios,
Cuando una iglesia comprende por qué fue llamado, está enfocada en esto. Dios quiere un tiempo, este es un tiempo que la iglesia se tiene que levantar. Tiene que ocupar su lugar. Y la manera más correcta es tomando la intercesión. Amén. Fíjese lo que sigue diciendo los versículos siguientes. La misma noche, mientras que la iglesia estaba orando, escuche lo que sucede. Mientras que estaba fervientemente en oración, en intercesión. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unas guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con una palmada en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel: vístete. Wow, se dice hasta que te vista, fíjense. Y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron caminando unas cuadras y de repente el ángel le dejó solo. Fíjese lo que sucede cuando se levanta una iglesia que ora fervientemente. La pregunta es, ¿por qué allá afuera hay muchos que están encarcelados? En drogas, en alcohol, en inmoralidades. ¿Por qué allá afuera hay separaciones? Hay raptos de niños como estamos viviendo. Porque hay una iglesia que no está entendiendo. Hay una iglesia que está dormida. Jesús dijo: despiértate tú que duermes. ¿Sabe lo que significa despertar? Significa avivar. Significa velar, orar. Porque muchos creen, no, pero yo estoy despierto, pastor, humanamente, naturalmente. Pero no percibes las cosas del Espíritu. Cuando una iglesia es ferviente en oración, constante en oración, discierne, tiene una visión espiritual y ve cosas distintas. Para que usted entienda mejor esta historia, en este momento estaba gobernando Herodes Agripa. Era un rey judío. Un rey que le gustaba el lugar que ocupaba. Entonces le tocó debajo gobernar un pueblo judío que estaba ahí. Y en ese gobierno que estaba teniendo él empezó a entender que los judíos estaban muy quebrantados. Entonces empezó a tomar decisiones porque se estaba levantando un movimiento espiritual llamado cristianos que empezaron a afectar el mundo. Entonces estos religiosos judíos, hacemos alusión a un grupo etario llamado escribas, fariseos y saduceos. Eran tres grupos que trabajaban en diferentes escalafones económicos en aquel entonces. Y ellos tenían funciones. Cuando este movimiento empezó a levantarse cada vez más poderoso, porque cuando mayor oposición hay, iglesia, mayor es el poder de Dios sobre la iglesia. Vamos de nuevo. Cuando mayor oposición hay mayor poder de Dios sobre la iglesia. En este entonces había mucha oposición contra la iglesia. Entonces el poder del Espíritu Santo era mayor sobre la iglesia. Amén. ¿Usted está en oposición? ¿Tiene oposición y adversidad en este tiempo? Quiero darle una buena noticia. Hay mayor unción y poder de Dios sobre su vida. Hay mayor poder y unción sobre su vida. Usted lo tiene que creer. Y este hombre tomó una decisión en esta misma etapa. La decisión fue matar a Santiago. Santiago, el hermano de Juan, los hermanos. Era el hijo de aquella mujer que le dijo al Señor: Señor, mi hijo se puede sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bueno, ese Santiago había muerto. Y esto provocó una alegría en el pueblo judío, que se acercaron a Herodes Agripa y le dijeron: contento. Entonces Herodes dijo: wow, esto es lo que le gusta a ellos.
Para poder calmar al pueblo, empezó a tomar ese mismo lineamiento de matar a los líderes, porque ¿cuál era el objetivo que tenía la iglesia judía? Creían que al matar la cabeza de este movimiento, terminaba el movimiento. Entonces mataron a Jesús y el movimiento empezó a encenderse de manera más poderosa. Entonces mataron a Santiago y el movimiento seguía creciendo. ¿Sí? De hecho, hay un sabio, uno de los sabios fariseos dijo en Hechos, no sé de qué sirve hacer lo que estamos haciendo, dijo. Estoy parafraseando. Porque si esto es de Dios, nadie podrá pararlo. Cuando es de Dios, nadie puede pararlo. Amén. Y así fue. Entonces, este Herodes dijo, bueno, esto fue lo correcto, voy a matar ahora al apóstol Pedro. En esta época de Pascua, lo encarcelaron al apóstol Pedro, lo agarraron y lo encarcelaron. El fin era crear una situación de juicio ficticio que ya estaba arreglado. ¿Cuál era el arreglo? Después que terminaba la Pascua, matar al apóstol Pedro. Ese era el fin que estaban persiguiendo. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que en este momento la iglesia de Jesucristo estaba intercediendo. La iglesia empezó a despertarse y en esta situación, que de hecho ya estaba a punto de llevar a Pedro a esa ejecución, hubo una iglesia de madrugada que estuvo orando, fervientemente y constante. ¿Cómo estás haciendo tu vida? ¿Qué es interceder, pastor, para aquellos que no saben? Interceder significa orar por otros, ponerme en el lugar de otras personas. La intercesión habla de una madurez espiritual. Una persona que empieza a orar por otros es una persona que empieza a morir a sí misma, que empezó a dejar el egoísmo, el individualismo. Porque muchos oran, pero oran solamente por lo que le pasan a ellos, su familia, sus hijos. Cuando uno empieza a dirigir su oración hacia el mismo cuerpo de Cristo, me enteré que la hermana Ramona está pasando un problema de salud. Entonces me pongo en el zapato de ella y empiezo a orar por ella. Mi vida empieza en una etapa de madurez espiritual. Empiezo a entender lo que hace la iglesia de Jesús. Pero si yo todavía estoy pendiente de lo mío, de mis metas, mis objetivos, y oro por eso, todavía hay mucha inmadurez espiritual. La intercesión enmarca un carácter de madurez. Un carácter de que mi corazón está alineado a Cristo. Porque ¿saben qué? Te estás poniendo en el lugar, estás haciendo empatía, te estás poniendo en el lugar de la persona que necesita. Muchos oran mucho, pero muchos oran por su familia, sus hijos. Y está bien. Pero no te olvides que pertenece a un cuerpo, que es la iglesia de Jesús. Y ese cuerpo necesita de tus oraciones. Cuando uno entiende esto, su vida entra en una etapa nueva. Una etapa donde se activa algo fundamental del cielo, el poder de Dios. Una unción de Dios. Porque Dios no te llamó para vos, te llamó para otros. Amén. Para otros. Entonces, cuando entras en este punto, es donde Dios empieza a accionar tu vida, a llevarte en experiencias y aventuras extraordinarias que nunca te imaginaste. En una madurez y discernimiento espiritual que jamás creíste tenerlo. Dios empieza a activar tus dones. Dios empieza a activar y a darte dones. Porque tu corazón ya dejó de mirar lo tuyo propio. Sino te enfocaste en lo que es de Cristo. Eso significa empatía. Ponerme en el zapato. Lo que hizo Jesús. Jesús se puso en tus zapatos. Se fue a la cruz por ti. Nosotros teníamos que estar en la cruz. Nosotros éramos. Pero Jesús ocupó la cruz por ti. Eso es. Él fue el intermediario entre Dios y los hombres. El intercesor es un intermediario, una persona puesta para que Dios actúe sobre aquellos que no entienden. Sobre aquellos que no conocen la palabra. Sobre aquellos que son inmaduros espirituales. Por eso usted ve aquí en la mañana todos los días estamos orando.
porque nos ponemos en el lugar del pueblo, en el lugar del que está padeciendo. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere una iglesia que empiece a entender estas cosas. Dios está llamando a una iglesia que se despierte en Corrientes. Una iglesia que se despierte en Argentina. Sé que no seremos las únicas, hay otras que están despiertas. Pero debemos dejar muchas cosas. Amén. Fíjese lo que dice la Biblia, del versículo 11 al 17. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos. ¿Conoces ese libro? Donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Y si nos juntamos a comer unas pizzas? No. Orando. ¿Y si nos juntamos a compartir algo? No. Orando. Que es distinto. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al conocer la voz de Pedro se puso tan contenta, ¡wow!, que volvió corriendo sin abrir. Ella estaba orando. Díganme si uno nos ponemos contentos cuando las respuestas vienen de nuestra oración. Y nos emocionan. Díganme, ella pasó lo mismo. Al reconocer la voz de Pedro se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Los que estaban adentro, que estaban orando. Como el tema. Ella insistía en que así era. Pero los otros decían: debe de ser un ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando, golpeando. Soy yo, Pedro. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. ¿Cuántas veces oramos por cosas así y luego suceden y quedamos pasmados? ¡Wow! Eso es increíble. Díganme si no. Estás loca. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Santiago y a los hermanos, dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Pedro vivió una experiencia sobrenatural porque hubo una iglesia que estaba orando fervientemente. ¿Cuántos quieren vivir experiencias sobrenaturales en Corrientes? ¿Cuántos quieren que los correntinos que están allá afuera vivan cosas sobrenaturales? ¿Sabe cómo se hace? Una iglesia que esté despierta. Una iglesia que en vez de estar durmiendo, se levante a orar por nuestra provincia, a orar por nuestra nación, a orar por Sudamérica, a orar por los demás continentes, a orar por cada lugar, cada iglesia de Argentina. ¿Saben por qué, iglesia? Porque esta iglesia entendió algo que yo quiero que usted entienda, y algunos lo entienden. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Ellos entendieron que la lucha no era contra Herodes Agripa, era un hombre natural, pero sobre él había un hombre espiritual. En el mundo invisible hay huestes demoníacas de maldad que están gobernando. Hay un imperio que reina en esta tierra y está gobernado por el príncipe de este mundo. Juan 14:30, Jesús dijo: ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Wow. ¿Él tiene dominio sobre ti? No tiene ningún dominio sobre ti. Él nos enseña que en este mundo visible hay un mundo invisible. Pero sobre ese mundo invisible hay otro que gobierna. ¿Cuántos dicen que así es? Colosenses 1:3 nos dice algo. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Otra versión dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino del Hijo amado. Él te sacó de la oscuridad, del imperio del tirano gobernado por Satanás.
Dice que Él te desarraigó de ese lugar y te plantó en la luz de Cristo. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Seguís viviendo en tu vieja manera de pensar? ¿Seguís viviendo de la misma manera que vivías antes, esclavizados? Si lo estás haciendo de esa manera, es símbolo que no entendiste que Dios te plantó en un nuevo reino. Y debes caminar de una manera distinta. Ya no eres esclavo. Si sigues atado a vicios, si tienes atados a adicciones, es porque no estás entendiendo que ya fuiste plantado en un nuevo reino. Todavía seguís pensando en el reino del imperio del tirano. Y Él sigue gobernando sobre ti porque le das pie a que Él lo haga. Pero cuando un hijo de Dios entiende que fue sacado de la oscuridad y que fue plantado en el reino de la luz, empieza a buscar la luz y su vida misma empieza a llenarse de luz. Aún la palabra, dijo el Señor, vosotros sois limpios por mi palabra. Y la palabra limpia los rincones oscuros, dijo Lucas. Él empieza a cambiar tu manera de pensar, como hablamos en los cultos anteriores. Renueven su manera de pensar. No entren al molde de este siglo que es gobernado por este príncipe. Muchos no quieren salir porque no cambian su manera de pensar. Siguen atados y son gobernados por ese tirano. Y después están sufriendo. ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Porque no estás tomando tu lugar como iglesia. No estás tomando el lugar que tienes que tomar, que es con el entendimiento de que ya eres hijos de luz. Estás en un reino que tiene el poder sobre todo nombre, sobre la tierra. Y Dios quiere que te levantes en este tiempo. Si en tu casa hay destrucción, si hay separación, si hay contienda, si hay vicios, si hay drogas, es símbolo que no tomaste el lugar. No tomaste el lugar. Efesios capítulo 1, 21 y 23 dice, ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernadores o autoridades o poderes o dominio o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. En la completa y Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Quién gobierna? Cristo es la cabeza de todo. Y gobierna sobre todo. Entonces, ¿por qué la iglesia no está viviendo esto? Porque no está entendiendo. Y porque no está tomando el lugar que tiene que tomar. El lugar de autoridad. Orar, interceder. Cuando una iglesia sabe que ora, ¿sabe lo que sucede? Se abre un canal espiritual. Y empieza a escuchar el cielo tus oraciones. Y cuando escucha el cielo tus oraciones, ¿qué hace el Padre? Envía los ángeles. Justo por ahí a veces escuchamos enseñanzas distorsionadas que dice tienes que ordenar a los ángeles. Nosotros no tenemos que ordenar a nadie. El único que sabe qué ángel enviar en tu situación o en la situación que estás orando es Dios. En el cielo hay comandos de ángeles. Muchas veces decimos, ay, tengo miedo, pastor, por las huestes demoníacas de maldad. Sí, la Biblia dice que cayó la tercera parte. Pero ¿sabe qué? Hay 2/3 partes que están también en el cielo y son mucho más que esa tercera parte. Son comandos de ángeles que están en el cielo a disposición de la iglesia. Entonces, ¿dónde está el problema? Que la iglesia no está ocupando su lugar. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y cuando en este caso ocupó el lugar, Pedro vivió cosas sobrenaturales. Dios envió un ángel. Y ese ángel lo despertó, le dijo que se vista y lo sacó de la situación. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposo o tu esposa? ¿Quieres sacarlo de la situación? No es con grito, no es con violencia.
es tomando el lugar que tienes que tomar, intercediendo, haciendo guerra espiritual. Mateo 6, 9 al 10. Ora de la siguiente manera, dijo Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. Escuche lo que dice: y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Cuando una iglesia ora y empieza a pedir al Padre, la voluntad que está en el cielo desciende a la tierra. No sé si estás entendiendo, iglesia. No sé si estás entendiendo que cuando una iglesia ora sobre este mundo, hay personas que están atadas ya que serán libres. Esa es la función de la iglesia. Levántate como un guerrero y empieza a gobernar sobre este imperio. Pero ¿saben qué? Muchos no entienden estas cosas. La iglesia no entiende que fue llamado a ser ejército del pueblo de Dios. En Salmo 68:11 dice: el Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. ¿Qué dice? Un gran ejército. Ejército. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios está en el cielo y en la tierra. Dios tiene su ejército en el mundo natural que somos nosotros, que oramos. Y en el mundo espiritual tiene ángeles que van a accionar a la oración del ejército de la tierra que lleva las buenas noticias. Eso es lo que nos está diciendo. Pero muchos no entienden estas cosas. Muchos no comprenden esta autoridad. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor y estábamos aquí en el Cambacuá, una iglesia muy chiquita. Y vino un predicador y trajo una hermosa enseñanza. Era de la iglesia del pastor Fraser. Y en ese momento estaba y descendió. Yo estaba ahí nuevito, tenía meses. Y me puso la mano y me dijo: recibe la unción del Espíritu Santo. Y yo, pum, caí, tenía un hambre de Dios. Caí. Y estaba ahí. Y se fue y seguí orando y yo estaba ahí en el suelo. Y de golpe siento que se acerca de nuevo y me viene al oído, me pone la mano en el oído, en la cabeza, y me habla al oído directamente. Me dice: el Señor te levanta como un capitán de mi ejército. Ejército, capitán. Amén, dije yo así, no entendía nada. No entendía nada. Y muchos de los que están acá no entienden esto. Que Dios te llamó a que seas un soldado de Cristo, a que seas un guerrero espiritual. Por eso te está preparando. Hay situaciones adversas en tu vida que la estás pasando mal. Dios te está preparando. Hay personas que Dios tiene que sacudir para que empiece a interceder, porque si no, no lo va a hacer. La comodidad lo está matando. Personas que están siendo tocadas en su salud, porque Dios tiene que empezar a despertar. Están muy dormidos. Están muy enfocados en sus cosas personales. Está tocando quizás la economía. Tienes que entender que eres un soldado, que fuiste ya sacado de la esclavitud para vivir en un reino de luz, pero un reino de un ejército y un general que es nuestro Señor. Tienes que entender esto. Yo no entendía, pero cuando empecé a conocer su palabra en la escuela del Espíritu Santo y empecé a saber lo que decía la palabra de Dios, dije: ahora entiendo por qué recibí esta palabra. Y pasó muchos años y Dios iba preparando mi carácter, y Él lo está haciendo contigo. Está preparando tu vida. ¿Cuántos saben que cuando en la segunda venida del Señor, si no peleamos la guerra acá, lo tendremos que hacer? En el Armagedón, hermano, venimos todos a la guerra contra Satanás. Dios quiere una iglesia guerrera. ¿Usted quiere que terminen las cosas que suceden en esta provincia? ¿Cuántos saben las cosas que están saliendo a luz ahora? ¿Saben por qué están saliendo a luz? No, porque se descubrió. Hay una iglesia que está orando. Conéctese a la mañana, iglesia. No duerma. No sea el dominguero. Levántese a orar. Conéctese en el grupo. Estamos acá intercediendo.
Conéctese. Amén. Y usted va a saber por lo que estamos orando. Hay cosas que estamos orando que se empezó a cumplir. No dejamos de orar nunca en este lugar. Que Dios saque a luz todo lo oculto, la corrupción, la malversación de fondos, el enriquecimiento ilícito. Que saque a luz todo enriquecimiento individual partidario en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pedimos a Dios, hace más de 3 años orando aquí, pidiendo a Dios que Dios saque a luz en la justicia. Esta situación de este caso Loan sacó muchas cosas a luz, sobre todo la incompetencia. Estamos orando para que Dios traiga obras públicas a Corrientes, orando por la ruta 12. ¿Por qué? Porque la iglesia debe no solo discernir, sino que leer las informaciones de la situación que está atravesando esta provincia. Y estadísticamente hay 3 rutas que oramos siempre aquí, porque son las rutas, le llaman la ruta de la muerte. Ruta 12, ruta 14 y la 119. Y la estadística habla de muertes. Entonces, como iglesia nos levantamos a interceder por esas rutas, rompiendo los pactos, porque no sé si usted sabía que los brujos hacen pactos en las rutas para que haya muerte por accidente. Y no dejamos de orar, iglesia. ¿Y sabe qué? Descendió la estadística de muerte. Antes había muertes, 2 accidentes por semana. Hoy terminó. Porque la iglesia está tomando el lugar. No sé si usted entiende. Estamos orando y por eso oramos por la obra pública que se establezca en la ruta 12. Que se haga un ensanchamiento, que haya una autopista. ¿Sabe lo que pasó? Salió en las publicaciones ahora. Esta semana salió una publicación. Donde se habilitan del gobierno nacional la obra pública en la ruta 12. Estamos orando por el segundo puente General Belgrano. Estamos orando por el puente Montecasero, Uruguay. ¿Y sabe qué? Estamos escuchando en la radio. La senadora Ingrid Jeter estaba hablando con respecto a esta situación. Y llegaron ya a un acuerdo con Uruguay. Falta, ya hay un 30% de los fondos y ya están las empresas para la construcción del puente. Están esperando la otra parte de los fondos que viene por medio del presidente de Uruguay. Y se cree que para diciembre, enero comience la construcción del puente. ¿Por qué? Porque hay vías de bendición para Corrientes. Amén. Hay vías de bendición que la iglesia debe tomar en lugar. La iglesia debe gobernar pidiendo las bendiciones para esta tierra correntina. En este lugar oramos por las empresas pequeñas, medianas, grandes, por los parques industriales. Oramos por el turismo, por la hotelería. Oramos por la tierra, por los recursos naturales de Corrientes. Que Dios aún haga aparecer otros recursos naturales que no existen, como el litio, como el petróleo. Que Dios sorprenda a los correntinos. Y Dios sabe qué va a hacer, va a actuar en pos de su voluntad sobre esta tierra. Pero para que las obras del cielo, para que los ángeles se muevan, para que sucedan los milagros, tiene que haber una iglesia que entienda su lugar. Una iglesia que tome el lugar. No es venir a la mañana y a repetir una historia, no. Es tener un corazón entendiendo lo que está haciendo, sabiendo que el lugar que ocupa es muy importante, porque Dios necesita de personas que se levanten entre la tierra y el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Sigue diciendo la palabra del Señor. Fíjese. En el mismo versículo 68 le leí el 11. Fíjese lo que dice el 12. A las mujeres que están aquí en esta mañana. El 11 decía, el Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen, mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Dios les dio una gran responsabilidad a las mujeres. Repartir, administrar el botín. Acá hay 2 enseñanzas importantes en el botín. La primera es que las mujeres, Dios les dio un botín importante que son las buenas noticias, igual que al hombre. Pero según los científicos dice que las mujeres por día hablan 27,000 palabras. Y los hombres 11,000.
Mujeres, dejen de hablar cosas que no tienen sentido. Ahora entienden por qué hablan tanto. Porque sobre ustedes fue administrado un botín, que es la palabra del Señor. Sus oraciones, sus prédicas, sus enseñanzas a las personas por tener mayor cantidad de palabras, bendicen a esta tierra. Traen un accionar de Dios a la tierra. Después dicen, no sé por qué no habla mi esposo y ya gastó los 11,000 en el trabajo, hermano. No habla, le hablo y no me habla, y usted tiene de sobra. Pero no es para discutir, no es para pelear las palabras. Son para enfocarse en el botín perfecto que son las buenas noticias. Y el botín también representa la paz, la justicia, el amor. Cuando una mujer se levanta, ¿qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Que dice que por la mujer pisó a la cabeza a Satanás. La mujer identifica específicamente dónde está el enemigo. Les dio una gracia a Dios en eso. El hombre ve como un bosque y la mujer ve el árbol específicamente. Dice, acá está. En esto vamos a interceder. Entiende de dónde viene, discierne. Muchas veces le escucho mucho a mi esposa, a la pastora. A veces le digo cosas y ella me da en el punto. Y dije, eso no vi. Porque ve más específico. Yo veo que hay algo, una hueste que se está viniendo, pero no estoy identificando. Y cuando hablo con ella y oramos, me dice, ¿sabes qué pasa? Esto me dice el Espíritu Santo. Y me dice el punto. Entonces hay que entender estas cosas, iglesia. Mujer, Dios te dio un gran botín. Pero no de fútbol. Amén. Para que le dé a tu esposo y vaya a jugar. No. Para que te levantes en oración. Para que uses el poder. Dios quiere que ores, que intercedas, no que discutas. Muchos se pasan peleando y se desgastan. No es tiempo. Pelea donde verdaderamente hay que pelear, en el verdadero ring, en el mundo invisible. ¿Y sabe qué? Vas a empezar a ver en el mundo visible. Pero Dios te pide dos cosas, fervientemente y constantemente. Eso es lo que quiere que hagas, amén. Que no bajes los brazos, no te guíes por expectativas, no te guíes por lo que ves o no ves, seguí orando. No bajes los brazos, amén. Romanos 8, versículo 19. Cuando una iglesia entiende esto, quiero que escuche lo que están allá afuera, lo que están esperando de usted. ¿Qué están esperando este mundo? ¿Saben lo que están esperando? Romanos 8, versículo 19. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia. ¿Cómo está esperando? Ellos están impacientes. El momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Ellos están impacientes. ¿Y vos cómo estás? Tranquilo, paciente. Que espere. Eso es egoísmo. Que espere. Tranquilo. No. Ellos están impacientes por nosotros. Y nosotros estamos dormidos. Mucho frío, pastor. Hoy no me voy a conectar. Gracias, Señor, por el día. Y allá afuera están, por favor, Dios, mi hijo está por morir en terapia intensiva. Mi esposo está con cáncer. Ayúdame. Mucho frío. Señor, no encuentro a mi hijo. Mucho frío. Esa es la situación. Tengo que ejemplificar esto para que usted vea lo que sucede. No me alcanza el dinero. No tengo, Señor, abrigo para mis nenes. No tengo colcha para tapar a mis hijos. Si usted intercede, esa mamá tendrá abrigo para sus hijos. Ellos no saben cómo hacerlo, porque no conocen a Jesús. Usted si intercede puede hacer que esa mano, que Dios envíe un ángel
y de manera sobrenatural provee a esa familia. No dejamos de orar por este caso Loan, pidiendo a Dios que saque a luz. Sabemos que Dios está purificando la justicia. Dios está purificando el gobierno. Dios está haciendo, iglesia. No hemos dejado de orar por el gobernador Gustavo Valdés. No dejamos de orar por el futuro gobernador el año que viene. Hay elecciones. Hay un cambio de estructura de autoridades en gobierno que usted no se imagina. Estoy cansado de esta política. Esa es la mirada de una iglesia dormida. La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. ¿O quiere que el enemigo ponga las autoridades? Si usted no quiere eso, y si quiere vivir en angustia, bajo un gobierno tirano, siga durmiendo. Pero si usted quiere que la ciudad de Corrientes, la provincia, tenga quietud y reposo, levántese a orar. Dijo el apóstol Pablo, oren por lo que están en eminencia, las autoridades, para que puedan vivir en quietud y en reposo. ¿Por qué hay quietud? Porque hay una iglesia que ora. El día que se deje de orar, termina la quietud del pueblo y el reposo. Y comienzan los quebrantos, la angustia, los robos a los supermercados, los robos en su casa, porque no tienen que comer. No sé si está entendiendo la misión que tenemos nosotros como iglesia. Amén. Fíjese lo que sucedió en el pueblo de Israel. Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 y 31. Este fue un tiempo donde había muchos suicidios, asesinatos. Un tiempo de violencia que estaba viviendo muy dura en el pueblo de Israel. Un tiempo de sequía, miseria, pobreza que estaba viviendo el pueblo de Israel. Quiero que con esto, por favor, usted entienda. Entienda, iglesia, por favor, se lo pido, entienda. Entienda y despiértese. Esto dijo Dios por medio del profeta al pueblo. Escuche. He buscado a alguien que sea un pacificador. Alguien que se interponga entre mí y el pueblo que voy a destruir. Pero no lo he encontrado. No lo he encontrado. No encontró nadie. Así que derramaré mi ira contra ellos. Los consumiré con el fuego de mi ira y los haré redimir cuentas de sus hechos. El Señor Dios les ha dicho. ¿Por qué caen las pestilencias? ¿Por qué caen muchas veces? Dios no lo quiere, no quiere permitir, pero el pecado tiene sus consecuencias. El pecado tiene consecuencias sobre la tierra. Pero si tan solo hay uno que se levanta, si tan solo hay uno que se levanta de madrugada y deja de lado su egoísmo, el frío, la almohada, la frazada, ¿sí? Y empieza a decir, yo me levanto porque dejo de pensar en mí y voy a empezar a pensar en otros. Dios escucha esa oración. Dios escucha ese gemido. Iglesia, cuando tuvimos el incendio aquí en Corrientes, toda la iglesia de Corrientes estuvo intercediendo. Vinieron ayuda de todo el país y aún de otros países. Vino ayuda de Paraguay, vino ayuda de Brasil, vinieron bomberos de muchos países y de todas las provincias de Argentina. Porque Valdés es bueno, no. Porque hubo un pueblo, iglesia, un pueblo que estuvo intercediendo. Y Dios empezó a mover ángeles que empezaron a mover personas y traer la ayuda a esta provincia. ¿Está entendiendo cómo es? Nosotros estábamos
orando aquí en este lugar por justicia, por las jurisdicciones del interior. ¿Sabes cuál era nuestra oración? Y son testigos acá los intercesores. Señor, trae una justicia proba corriente. Sobre todo para el empleado rural, para aquel que no tiene la posibilidad de defenderse. Esa es nuestra oración. El caso Loan a mí me confirmó, no solo nosotros, creo que muchos habrán orado por esto. Nos confirmó, ellos son empleados rurales y encontraron justicia. Cuando una iglesia intercede, Dios responde. Dios saca a luz lo oculto. Dios exhibe las cosas. Dios trae justicia a aquel que necesita. Quiero que entiendas, iglesia, esto, por favor, te lo pido. ¿Qué está esperando Dios? Está esperando un muro de protección para Corrientes. Pero ese muro no es la muralla de Estados Unidos entre Texas y México. No es ese muro. Es un muro natural y lo pasan continuamente. Dios está esperando un muro de hombres y mujeres que se levanten en oración. En oración. ¿Cómo podemos lograr esto, iglesia? Con perseverancia en la oración y con disciplina. ¿Sí? ¿Cuáles son? Le voy a decir 3 puntos importantes. Primero, orar en la voluntad de Dios, bajo su palabra, alineado a la palabra. Porque cuando uno ora, se despierta en su interior, hay un discernimiento, pero la que te da la dirección de ese discernimiento es la palabra. Es la luz, es la que te muestra hacia dónde orar. Acá en este lugar, por ejemplo, oramos, decimos específicamente, escrito está, como Jesús le dijo a Pedro, vete de aquí, Satanás, que hace poner la mirada sobre los hombres y no sobre las de Dios. ¿Por qué hacemos esa oración? Porque Satanás a muchos los engaña y los confunde en su alma. Y le hace bajar su mirada, su perspectiva. En vez de tener una perspectiva espiritual, le hace ver una perspectiva natural. Entonces, ven de manera natural su vida y no de manera espiritual. Y reprendemos en este lugar al engaño y a la confusión. Porque Jesús le reprendió a Pedro. Pedro le dijo, Señor, quédate con nosotros. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Si estamos bien con vos acá. Jesús lo que le dijo a Pedro, no entendiste cómo funciona el reino. Tenemos que morir. Tenemos que ir a muerte. Esto es parte del plan de Dios. Muchos saben que los que no quieren morir son los que se oponen a esto. Y prefieren seguir mirando su visión natural. Porque no quieren morir. No les gusta, quieren seguir en su propio yo, lo que les gusta, la satisfacción de su carne. Pero cuando uno entiende lo espiritual, sabe que tiene que ir a muerte, a entregarse, a dejar muchas cosas. Amén. Por eso hay que orar alineado a la voluntad. Hace un tiempo atrás teníamos oposición y el Espíritu Santo me llevó a la palabra en Tesalónica, donde le dice, yo he querido ir a vosotros, pero Satanás se ha opuesto continuamente. Habla de 2 cosas, de la oposición de Satanás a la iglesia y la oposición del líder Pablo en reunirse con la iglesia. En ese tiempo estaba pasando, personas se estaban alejando de este lugar y queríamos acercarnos y no querían hablar con nosotros. Y entendí en esa palabra, por medio de la luz del Espíritu Santo, me dijo, esto es lo que está pasando, hay una oposición. Levántate. Y empezamos a orar contra esa oposición, se rompió. Cuando uno camina en la oración, también tiene que entender la luz de la palabra. Esa es la dirección. Es como el río Paraná, que es el Espíritu Santo, el agua que fluye, pero corre bajo un cauce. Ese cauce es la palabra. El Espíritu Santo fluye en ti con discernimiento, pero el cauce es la palabra, la que te dice por dónde tenés que correr. Amén. Segundo, estamos terminando. Mientras la iglesia ora, Dios está obrando. Tenemos un ejército que somos nosotros natural, pero hay un comando espiritual de ángeles arriba. Cuando usted se levanta en oración, cuando usted ve que su vecino está pasando situaciones difíciles, hay violencia de género, hay golpes, y usted empieza a interceder, en vez de decir, Che Guevara, llama a la policía y denunciale. En vez de hacer eso, usted se levanta en intercesión.
Por esa familia, Dios envía un ángel que tome autoridad y echa a los espíritus que están atormentando en ese lugar. Hay muchos que tienen miedo aquí en este lugar. Cuando alguien se manifiesta, ¡ay, tengo miedo! ¿Cómo va a tener miedo? Pero pastor, la tercera parte de los ángeles cayeron. Sí, pero hay 2/3 partes más en el cielo que están, y son mucho más que esos ángeles caídos, que están a la vanguardia de Dios y de una iglesia que intercede. Lo que pasa es que muchos no ven. Tenemos que vivir la experiencia que vivió Eliseos con Elías. En un momento Elías está con Eliseo y le rodeó un ejército. Y Eliseo dijo, ¡ay, Elías, acá morimos, vamos a morir! Y Elías estaba, Eliseo, ¿no estás viendo? Le dijo, vamos a morir, un ejército. Entonces dice que Elías oró por Eliseo. Y cuando Eliseo abrió los ojos espirituales, dice la Biblia, había multitudes de ángeles. Y entonces vio que nosotros somos mucho más que ellos. ¿Quién podrá hacernos frente todos los días de nuestra vida? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros, iglesia? Amén. Quiero que entienda esto. Dios tiene que abrir tus vendas, tu ceguera, para que entiendas que hay mucho más en nosotros de poder y de ángeles cuidándonos. Y lo último, para cerrar, lo que más me impacta también es que hay una generación que viene. Hay un legado que viene, que nos están observando a nosotros. Mientras vos dormís, la generación también va a dormir. Tus hijos van a dormir. No, mamá, ahí escuché que el pastor mañana tiene que levantarse a las 6 a orar. Aleluya. Después otro día no vamos a conectar. Los hijos están mirando. No tiene sentido bien sí lo que dice el pastor. Hay una generación que nos está observando a nosotros. Dice la Biblia que Pedro fue y se encontró con una niña que estaba ahí, una criada, llamada Rode. Era la segunda generación. Ella cuando vio que era Pedro, se asustó y se puso tan contenta. Y no supo qué hacer, que cerró la puerta y se fue corriendo. Hay una generación que no sabe qué hacer con las cosas sobrenaturales, porque son jóvenes. Lo que sí saben es que los puso contentos, los anima, los apasiona. Y dice que fue corriendo al fondo y en el fondo se encontró con la otra generación, la más madura. No creo. No creo que sea Pedro. Vos estás... Sí, Pedro, Dígame si no pasa esa generación. Estuvo orando para que Pedro salga y Pedro vino. Que va a venir Pedro. Pero escucha, tu esposo vino a la iglesia. Y vos lo estuviste orando. Pero te activó tu caja de ahorro. Sin querer, seguro una transferencia equivocada. ¿Y por qué estaba orando para que se active la caja de ahorro? Y ahí tenés. Alguien me transfirió mal, seguro. Dígame si no es así. Pero hay una generación que está mirando. ¿Sabe quién estaba ahí? En esa casa de María. Juan Marcos, otro joven que estaba mirando. Hay jóvenes que se están mirando. Y vos no lo estás viendo. Están mirando tu accionar. Están mirando tu incredulidad. Amén. ¿Sabe qué, iglesia? Cuenta la historia de un pastor en Texas que estaba en su iglesia y de golpe le pusieron al lado un bar. Esos bares. ¿Sí? Y se llenaba de gente y gente que tomaba, hacían de todo, baile, de todo en ese bar. Entonces vienen las discípulas del pastor y dicen, pastor, nos pusieron un bar al lado, vamos a orar,
¿Por qué, pastor? Para que se cierre el bar. Dale, pastor. Y empezaron, Señor, que se cierre el bar y que se cierre el bar. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Se cerró el bar? Pero después al tiempito le llega una carta de documento al pastor. Mira y lee, ¿sí? Donde tenía una sentencia a reunirse porque hubo una demanda de parte del dueño del bar. Y fue entonces al juicio. Cuando está en el juicio dice, bueno, quiero escuchar. Y habla el del bar. Yo le hice una demanda al pastor que está acá, porque yo me enteré que ellos estaban orando para que se cierre mi bar. Y de hecho se cerró mi bar. Y usted, pastor, dice, nosotros, no, o sea, oramos, pero no es tan así, diríamos, no sucedió por eso, su bar se cerró por la gente. Y el juez estaba ahí. No, pero no se puede cerrar por eso. Y el juez se entra a reír, dice, qué increíble, dice. Qué increíble, dice. Resulta que tengo un inconverso que cree en el poder de la oración, dice. Y tengo un creyente, uno que cree, dice, y dice que no, Dios no responde a su oración. Dice, díganme si no es para una enseñanza lo que estoy teniendo hoy en ese lugar, dice. Y dígame si no pasa lo mismo con la iglesia de hoy. ¿Sí? Dígame si no pasa lo mismo con la iglesia de hoy. Los que están allá afuera creen más de lo que usted se imagina. Y nosotros a veces no creemos. Tenemos que creer, iglesia. Lo que más me impacta para cerrar esto, que cuenta la historia, que esta mujer Rhodes se apasionó y fue una gran predicadora. Y Juan Marcos, después de esta vivencia sobrenatural y de ver la respuesta de las oraciones, tus hijos tienen que ver cuando oras. Tus hijos tienen que ver cuando estás orando. Orando en las buenas, con alegría, pero también cuando estás llorando por situaciones difíciles, tienen que ver. Juan Marcos estaba viendo que la iglesia estaba llorando porque estaba preso. Porque estaba preso. Pero también vio la respuesta de Dios sobre Pedro. ¿Qué hizo Juan Marcos? ¿Sabe lo que hizo? Fue a hablar con Bernabé. Y le dijo a Bernabé, Bernabé, yo quiero ir con el apóstol Pablo. Esa visión que tuvo sobrenatural activó su pasión en Cristo. ¿Y sabe qué? Se fue con el apóstol Pablo en el primer y el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Hasta que en el segundo en el segundo viaje le agarraron al apóstol Pablo y le garrotearon. Fue tal como ligó el apóstol Pablo que lo sacaron muerto, dice la Biblia. No dice casi, no dice muerto. Todos creen que Dios lo resucitó al apóstol Pablo de nuevo. Cuando vio eso Juan Marcos, dijo, yo no continúo. A veces las presiones a los adolescentes no saben cómo manejarlas. A los jóvenes no saben cómo manejar y los quiere apartar. Cuando vio esta situación, los quiere apartar. Dice, no, yo no me quiero meter acá. Y ahí es donde viene el quiebre entre Bernabé y Pablo. Que en el tercer viaje misionero le dijo Pablo, no, yo no quiero que vaya conmigo. ¿Para qué? ¿Para que nos abandone de nuevo? Pero Bernabé tenía un corazón distinto. Bernabé decía, Pablo, esta es la generación que viene. Hay que tener paciencia. Hay muchos que no tienen paciencia. No, ¿para qué? Nada. Ya viste cómo oró ahí, nada que ver cómo oró. Nada que iba a estar orando, ¿no? Es muy chiquito todavía. Bernabé amó a Juan Marcos y le dijo, Juan Marcos, no. Y el próximo viaje de Bernabé fue con Juan Marcos. Pero ¿saben qué? Cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, él dijo, quiero que venga Juan Marcos a verme. Era un joven maduro en Dios. A veces hay personas que te hacen rechinar, discípulos que te quebrantan, la erran, parecen como que abandonan. Pero ten paciencia, que madurarán.
Y dice la Biblia que fue a la cárcel y también hizo otros viajes misioneros con Pedro. Juan Marcos, fue tal la pasión que recibió por estos hombres de Dios y la paciencia de Bernabé, que luego escribió un libro llamado Marcos. Y hoy está escrito el Evangelio de Marcos. Cuando uno entiende que su vida hay personas que la observan, los que vienen detrás van a marcar historias. Aprende a ser sabio y a tener paciencia. Ponte de pie, por favor. Quiero pedir al Espíritu Santo que levante una iglesia que entienda esto. A mí me impacta Juan Marcos. Dije, un día Dios me dé la gracia para poder ministrar sobre esto. Lo que es la generación siguiente. Levántate, Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, Señor, no quiero más dormir. Quiero pensar en aquellos que no te conocen. Hay personas que van a sentir una carga espiritual hoy como nunca antes. Los va a llevar al quebrantamiento espiritual. Porque eran hombres y mujeres intercesores que vivieron en la intercesión experiencias extraordinarias. Es tiempo de dejar tu egoísmo, de pensar que estás aquí para escuchar palabra y para que tu vida continúe. Estás acá porque Dios quiere formar tu vida como un guerrero, porque Dios pensó en otros por medio de ti. Dios pensó en otros. Pensó en tu vecino, el que está enfrente, en tus familiares, que muchos parten sin Dios. Muchos se van de esta tierra sin conocer a Jesús y habitan en el infierno. Dios espera una iglesia que entienda que fue llamada a tomar su lugar. Es tiempo de salir de las niñerías espirituales, de las ofensas, del sentimentalismo, emocionalismo que pueda hacer o no hacer mis hijos, mi esposa, mi esposo. Es tiempo de salir de ese ámbito y entrar en un ámbito de que Dios está buscando solamente uno, solo uno, que se interponga entre Dios y la tierra. Corrientes necesita de una iglesia que se levante en oración. Corrientes necesita Argentina. Argentina necesita una iglesia. Hay países que necesitan de tu intercesión. Hay países como Venezuela que está sufriendo hace años. Hay países como Ecuador, como Bolivia. En este mismo momento en Nigeria están pasando cosas muy difíciles. Pero está lejos, pastor. Que Dios levante los pastores en Nigeria. No, si lo estás viendo es porque eres tú el que tienes que orar. Empieza a orar por ellos, por esos niños de África. Empieza a orar por la niñez de Corrientes. Empieza a orar por la justicia de Corrientes, por el poder legislativo que dé leyes que traigan un cambio real a esta sociedad, por el poder ejecutivo, que haya un gobernador que tenga un corazón de padre, que pueda ver al necesitado y no buscar cartelería e imagen personal, que de verdad pueda amar a cada correntino y pueda llegar a aquellos que aún no tienen la manera de alcanzarlo.
Ore por esas personas. Que Dios levante intendentes que tengan un corazón. Iglesia, cambie su visión. Usted es parte, dice la Biblia, que los que están allá afuera están impacientemente esperándolo a usted, que se levante a la mañana y ore por ellos. Los que están allá afuera están impacientes esperando para que su hijo salga de las drogas por medio de su oración, de la miseria, de la pobreza. Pero usted está tan ensimismado en usted, está tan pendiente de lo que a usted le pase, lo que le alcanza y no le alcanza, que solo eleva oraciones en su necesidad y no entiende lo que dice la palabra, que si te ocupas de lo que es de Cristo, Cristo se ocupa de lo tuyo. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios, las cosas del reino, y las demás vendrán sobre tu vida como añadidura. Lo que te está diciendo: ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. Hay muchos que solo se ocupan de lo suyo. Por eso las añadiduras no llegan, porque su corazón no está alineado. Solo están enfocados en su debilidad, enfocado en las áreas que están cayendo o no cayendo. Enfócate en aquellos que no conocen a Jesús. Y Dios se va a ocupar de tus debilidades. Padre, yo bendigo esta iglesia. Te pido algo, Señor, despertala. Despertala, Señor. Despertala, así como despertaste a Juan Marcos Arrode, porque vieron a los mayores que tomaron su lugar. Te pido que despiertes a los mayores en este lugar para cuidar el legado de los que vendrán. Personas que por situaciones personales dejan de mirar a los jóvenes, los adolescentes, priorizan lo suyo propio. Y hay personas que los están esperando a ellos, niños que los están esperando. Personas que los sacan de su comodidad y parece como que deben dejarlo todo. No es así. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia incómoda siempre. Jesús lo dijo: no tengo ni dónde apoyar mi cabeza. Cuando uno entiende estas cosas, la comodidad vendrá, el confort vendrá, pero a la manera de Dios. Espíritu Santo, yo bendigo a esta congregación. Te pido una iglesia que tú le incomodes, Señor. Sácales de ese confort. Sácala de buscar las cosas de este mundo y entienda la profundidad del cielo. Los bendigo. Los envío en bendición. Iglesia, que tenga un hermoso día, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?